Está listo. Ok, ahora después de esta visión sintética de la eclesiología en la Edad Media, que quede bien claro que es una síntesis y una visión de los elementos esenciales, básicos, pero no completos. Me he enterado que ustedes o acaban de estudiar o van a estudiar la historia de la Iglesia en la Edad Media, de tal manera que tiene mucho más elementos para completar. Y que quede claro que yo solamente me he limitado a una visión eclesiológica de la Iglesia en la Edad Media, dejando de un lado la parte, digamos, de acontecimientos históricos, políticos o de otro tipo que acontecieron en la Edad Media y de alguna manera interpelaron también a la Iglesia. Yo me he basado solamente en el aspecto eclesiológico como tal. Y ahora venimos así al tema número 5. Aquí en el tema número 5 no hay ninguna confusión de número como tal. Y el título es el siguiente: Alternativas eclesiológicas de la Reforma y Contrarreforma y Concilio de Trento. O sea, hemos estudiado prácticamente que a nivel eclesiológico, hasta la Edad Media, la Alta Edad Media, etc., que quede entre paréntesis también, que la cristiandad puede ser dicha también la Alta Edad Media. Bueno, ¿verdad? Entonces hay como alternativas eclesiológicas. ¿Y por qué alternativas? Porque hasta la Edad Media, después, inmediatamente después de la Edad Media como tal, ha habido una sola eclesiología. Y era la eclesiología que venía naturalmente y sucedía a la cristología de Calcedonia y de los siglos posteriores como tales. Entonces, aquí se llama de alternativa porque surge Lutero y con todas sus diatribas históricas que ustedes han estudiado o van a estudiar de la persona de Lutero, etc., él llegó a tener otro tipo de visión de la salvación, y sobre todo de la libertad, y sobre todo del pecado, y sobre todo de lo que puede ser la condena, etc. Y luego, naturalmente, como consecuencia también otra visión de la Iglesia, y una visión de la Iglesia en que él subraya enormemente el aspecto invisible de salvación, con cierto menoscabo a detrimento del aspecto visible, muy subrayado por la Iglesia Católica, etc. En pocas palabras, son dos eclesiologías. Y estas dos eclesiologías provienen de dos cristologías también. Yo puedo subrayar mucho el Jesús de Nazaret históricamente y subrayar enormemente el Cristo resucitado. Son dos puntos de partida diferentes y ambos ortodoxos y son presentados adecuadamente. Entonces, alternativa quiere decir, aquí se puede hablar de dos eclesiologías, con Lutero en adelante. En cambio, antes dos eclesiologías no existían. Existía solamente la diferencia de rito, digamos, y otros detalles con la Iglesia ortodoxa y luego la Iglesia romana, pero no que hubiese dos eclesiologías como enfoques eclesiológicos inconciliables el uno en el otro. Se produce un fuerte viraje desde una iglesia fuertemente institucionalizada, o sea, la de la Edad Media, a una iglesia casi exclusivamente visible, iglesia misterio. Veamos los elementos principales de la eclesiología de Lutero.
Y cuando digo los principales, me gusta decir cuál es el punto de partida. Y el punto de partida va a ser siempre lo mismo que hemos ya indicado. Si él subrayaba o el misterio de Dios, lo espiritual invisible, o un equilibrio entre las dos dimensiones, o como la Iglesia romana, según él, subrayaba demasiado y a veces exclusivamente lo visible. Lutero antepone el acontecimiento individual de la fe a la convocación eclesial. Este es el primer elemento. La fe es un problema tuyo personal. Tú en diálogo con Dios, sumergido por Dios. Y entonces hondamente es un proceso individual en el marco de la fe. Y la convocación eclesial vale, la iglesia vale, pero no tanta importancia como si sustituyera la cristología. Este acontecimiento es pura acción de Dios. Cuando les di los sinónimos de carisma, les dije también acontecimiento. Acontecimiento en teología, pero también en filosofía, es aquello que acontece verticalmente. Punto. Y no preguntes por qué acontece. Yo tengo ahora una visión y veo a alguien, etc. Humanamente hablando no lo puedo explicar. Algo que entra en mí, etc. Algo que acontece. El acontecer es vertical. Y cuando hablo de Dios que influye enormemente en mi vida, en mi salud, en mi camino espiritual, etc., tengo momentos en los cuales siento que soy invadido por la presencia de Dios. Eso, ser invadido improvisamente. Luego tener una visión a veces hasta mística de Dios, etc. Todo eso obedece a acontecimiento. Por ejemplo, en el campo político, después de casi un siglo de régimen comunista en muchas naciones del mundo, y luego la ideología marxista de donde arrancó todo, etcétera, etcétera, a un cierto punto, un muro que era el significado de la separación de un mundo así llamado libre y el mundo comunista, que es el muro de Berlín, cae. Y cae casi por caso. Alguno pasó el muro por un hueco, por decir así, y no hubo disparos como el día anterior. Siempre no sabía a quién atravesaba o se atrevía a atravesar. Y dijeron que el muro de Berlín fue un acontecimiento político. No hubo guerra, no hubo enfrentamiento, simplemente aconteció. Y el mundo aconteció. Ahora se dice, por ejemplo, que la pandemia ha cambiado improvisamente la vida humana o la manera de vivir. Hay mucho de verdad en todo esto. Y luego dicen la otra palabra: de ahora en adelante nunca será como antes. Esta es descripción filosófica, sociológica de acontecimiento. En el Antiguo y Nuevo Testamento se pasa del sacrificio de animales a la muerte de Cristo, la víctima del Cordero. Es acontecimiento por excelencia. Creer en Dios y que Dios existe es acontecimiento. Yo puedo demostrar, entre comillas, que hay muchas dudas sobre la existencia de Dios y queda así en entredicho. Pero creer en Dios, porque abarca toda la persona humana, no solo la razón como tal, no solo la Biblia como tal, sino los sentimientos, la libertad de la persona, etc. Finalmente, creer en Dios es un acontecimiento, una gracia.
Y cuando digo gracia en teología, digo soy alcanzado por Dios sin merecerlo. Y a veces sin ni siquiera imaginar lo que iba a llegar. Esto en los santos es común. Cuando un santo, como en este caso Don Bosco, a la edad de 9 años tiene una visión del futuro, es acontecimiento. Porque él dice en el diario de su vida que siempre tuvo presente aquel sueño, aquel acontecimiento que revolucionó su vida. Ok, entonces Lutero subraya muchísimo esto. Y todo lo que es visible, estructural dentro de la iglesia es funcional, no es esencial. Y de allí comienzan todas las cosas. Entonces, el acontecimiento es pura acción de Dios, que cae verticalmente sobre el hombre, no cae horizontalmente. El hombre ni lo prevé, ni piensa en la posibilidad de eso. Vivir en comunidad eclesial como expresión de fe es ya un acontecimiento secundario. La iglesia es secundaria y es ya comunión, es ya acontecimiento, pero antes tienes que poner la creencia en que Dios existe y que se manifestó en Jesucristo. Y la eclesiología es consecuencia de Jesucristo. Lutero y la iglesia invisible. Repito, son palabras de síntesis. La comunión espiritual de quienes han sido justificados por la fe es la que constituye la verdadera iglesia, no las obras, no las procesiones, no el aparataje externo, etc. Lo que constituye la comunión espiritual es ser justificados. Fuimos justificados del pecado, sin ningún mérito nuestro. Eso lo dice Lutero, pero lo dicen los católicos. Esa es verdad absolutamente incuestionable. Es la iglesia de los justos. Solamente Dios sabe y conoce a los que son justificados. Eso Lutero lo subraya muchísimo. La iglesia de los justificados es necesariamente invisible, dice él. Realidad misteriosa, conocida solo por Dios. Nunca podemos decir que el tal está en la gracia de Dios. Nunca podemos decir, decía Lutero, que el tal se salvó y que el tal se condenó. Todo entra en el misterio de Dios. Lutero piensa así haber restituido a la iglesia de Cristo su verdadera singularidad y su real grandeza, porque su grandeza es invisible y todo está atribuido a Dios. Él afirma que no hay nada más opuesto a la verdadera iglesia que la comunión exterior. Ay, aquí formamos una iglesia que es familia, que es todo, todos somos uno. El mismo Pablo decía que ser iglesia, cuerpo místico de Cristo, pero decía místico. Al decir místico dice invisible. ¿Ok? Él afirma que no hay más, que nada es más opuesto que la iglesia, la comunión exterior. En cambio, los católicos lo dirán en forma diferente, pero esto lo veremos luego. En prácticas externas, en medios visibles de salvación. Los católicos dicen que 7 sacramentos son esenciales. Lutero dice, esencial es solo Dios, y Dios nos salva invisiblemente. E inmediatamente borra 5 sacramentos. Y se queda solo con el bautismo y con la cena del Señor. La definición de iglesia de Lutero como congregatio fidelium, la congregación de los fieles, o sea, de los bautizados.
y vaya hecho. El Vaticano II llegó a este punto de decir prácticamente lo mismo, al decir en el capítulo 2 de Lumen Gentium que la Iglesia es pueblo de Dios. Y pueblo de Dios son todos los fieles bautizados. Y antes del Vaticano II, esta frase, congregatio fidelium, se consideraba prácticamente casi como herejía. Incluye la fe como acontecimiento individual, lo que la fe sea también la descripción comunional de toda la iglesia. Por ejemplo, la iglesia que está en Caracas, para él es secundario. Lo verdaderamente válido es tu fe personal, porque tú estás alcanzado por el acontecimiento que se llama Dios Salvador. Y la fe como elemento esencial y suficiente para pertenecer a la iglesia, no otras condiciones. Ok. Lutero y los signos manifestativos de la fe. Ya hemos dicho lo esencial. La iglesia invisible está formada por los creyentes. No permanece siempre en la clandestinidad. Vive la historia. También Lutero lo acepta. Y dice, en la sociedad, que lo queramos o no, la iglesia es sociedad. Y la iglesia protestante, los estados, etc., dice, es sociedad también el luteranismo. Les basta un ejemplo casi banal. En Alemania, en la Constitución está escrito que la iglesia católica y la iglesia protestante luterana tienen que pagar impuestos. Y pagan impuestos como iglesia. Pero si uno no quiere pagar el impuesto, se cancela su nombre de la lista oficial que contiene el nombre de los católicos. Porque dice, no quiero pertenecer a la iglesia porque dice, porque no creo, o porque, pero el motivo principal, como sociedad, yo pago. Y los luteranos que dicen tanto de iglesia invisible, pagan. Y pagan como luteranos. Y luego el día en que dicen que no, pues no, cancelan el nombre. O sea, el Estado como tal reconoce que el luteranismo es sociedad también. Y como tal, reúne a un grupo grande de ciudadanos como tal. Pero el logro de esto es llamar sociedad para los católicos, es sociedad visible, es historia. Y también la elaboración de los sacramentos como tales tienen siempre la doble dimensión. La dimensión del sacramento como señal eficaz de la gracia, por ejemplo, del matrimonio, por ejemplo, de la ordenación sacerdotal, etc. Y lo que es para el Estado, unos impuestos que hay que pagar. Luego, Lutero, esos son principalmente dos los sacramentos invisibles y visibles. El bautismo, esto es ya un logro enorme. Hace años se produjo una asamblea en Lima, Perú, de todas las instituciones eclesiales más grandes, digamos, en la historia. Y estaban casi todos los protestantes, no todos, porque cuando se habla de sectas y de otras pentecostales, etcétera, esto ya no va. Y en Lima, en esa reunión que tuvieron, todas las iglesias, digamos así, de la división, católicos, ortodoxos, protestantes de todo tipo, etcétera, aprobaron esto. Que el sacramento que nos une en comunión de todas las iglesias es el bautismo. Pero el bautismo es solo invisible, no señor. El bautismo tiene señales de visibilidad también. Ok. Y luego la cena.
Solo que la cena no es entendida totalmente como los católicos. Nosotros llamamos el sacramento de la Eucaristía. La cena en el campo luteranismo es más un recuerdo memorial de lo que ha hecho Jesús que un acontecimiento ahora cuando yo celebro, y celebro no simplemente recordando a Jesús, sino eficazmente consagrando la vida. Y esta es la diferencia. Pero como nombre como tal es correcto también la cena del Señor, solo que la interpretación católica y luterana es diferente. Y luego, la tercera cosa para decir que uno es luterano es la predicación del Evangelio. Eso sí. ¿Ok? Otros signos, etcétera, no son signos esenciales. A través de ellos se puede ver exteriormente, de algún modo, dónde está la verdadera iglesia. Pero esta visibilidad comporta siempre para Lutero una radical ambigüedad y a veces se torna iglesia del diablo. Cuando la exterioridad se vuelve exagerada y como el único elemento para decir esa iglesia es verdadera. La presencia en el horizonte mental de Lutero ha desaparecido la presencia de la iglesia en el proceso mismo por el que se llega a creer. La presencia eclesial llega a ser solo funcional, elemento externo. En cambio, la iglesia invisible, la opción por la fe, es la iglesia verdadera. Lutero y la iglesia luterana. Yo termino esta parte y luego hasta aquí llego hoy. Lutero considera que la iglesia que está en Roma, cuando decimos nosotros la iglesia particular, es bueno usar la terminología estar en que usar de. Aquí es correcto decir la iglesia que está en Roma y no la iglesia de Roma o la iglesia de Caracas. Cuando se dice la iglesia de Caracas es algo simplemente visible, la localidad. Cuando se dice la iglesia en Caracas, son los fieles en comunión que viven en Caracas, con sus pastores. La iglesia romana es para él la cautividad babilónica de la iglesia. En el Imperio Romano, la Babilonia era Roma, pero no existía el cristianismo en aquel tiempo. Y la llama Babilonia por esta exterioridad, y según él, que carecía de interioridad. Es una institución que tiene una tendencia de organizar la salvación desde afuera. En cambio, la salvación, que uno esté en gracia de Dios, que uno se salve, que uno haya sido alcanzado por Dios, Lutero dice, eso es todo espiritual, invisible. En cambio, la Iglesia Católica tiene tanta exterioridad que tiende a organizar la salvación. Tú cometiste un aborto, ahí está el confesionario. Ahora ni se usa el confesionario. Te sientes al lado del cura, en cuestión de minutos todo está resuelto. Y olvídate del aborto. Solamente sabemos muy bien, si hay un pecado que la gente nunca olvida, es el aborto. ¿Cuántas veces perdoné ese pecado? ¿Y cuántas veces he oído al Padre? Deme una solución y que borre en mí el recuerdo de lo que hice. Bueno, esto es psicología, no es teología. Okay. Y luego, aquí viene, mundanidad y poderío están presentes como permanente tentación hasta en el Papa.
y el Papa lo dice, pero para que nos corrijamos, al cual Lutero acusa de prepotencia espiritual, intento de suplir con el derecho canónico y con la sumisión al Papa el poder de la palabra de Dios y de la verdadera fe, que es todo invisible. Lutero está dispuesto a aceptar el papado mientras se entienda como una mera institución humana. Nadie se opone hoy en día que en una eventual iglesia unida del futuro, y los diálogos están creciendo en todas partes, etc. Con tal que el jefe último que organice esa unión también visible sea solamente una autoridad humana. Naturalmente todo esto en contra de nuestra fe. Lutero está dispuesto a aceptar sin dominio alguno en el ámbito de la fe. Mentira. La iglesia espiritual auténtica no tiene otra cabeza que Jesucristo, completamente de acuerdo. Hasta ahí llego. De todos modos, todo lo que leí, y va a toda la página siguiente también, hasta llegar a la palabra contrarreforma. Estas son todas las afirmaciones de la reforma. Y el centro no es la eclesiología, sino que el centro es la realidad salvada, y cómo se salva es invisible. Es acontecido. Basta.